Así que, hermanos, en este mes de noviembre conmemoramos lo que es un tiempo llamado Acción de Gracias. Una noche donde los creyentes debemos de tomar ese tiempo para agradecer a Dios cómo nos ha bendecido durante este año, cómo nos ha cuidado, cómo ha traído a nuestras vidas grandes victorias. Y no solamente, hermano, cosas buenas, también hemos pasado por pruebas. Hemos pasado por dificultades, pero gracias a Dios Él nos lleva de victoria en victoria. Y yo sé, hermano, que tenemos ahorita familias que están en mucha necesidad, pero quiero decirle, hermano, que en todas las áreas es necesario dar gracias a Dios. Así es que es la razón que porque en este mes estaremos hablando acerca de esto, para que nunca nos olvidemos que Dios es bueno y que Dios, hermano, Él nos da muchas más bendiciones de las que nosotros merecemos. Mire, desde los años 1600 llegó a este lugar, este país, esa celebración de acción de gracias después de las cosechas. Era su tiempo de agradecer, es porque Dios les había bendecido, habían recibido buena cosecha. Entonces dedicaban una noche precisamente a compartir con todos los demás y dedicarse a dar gracias a Dios. Pero no fue hasta el año de 1863 cuando Abraham Lincoln, él estableció como fiesta nacional lo que es el Día de Acción de Gracias. Desde entonces, hermanos, este pueblo de Estados Unidos ha dedicado este día, el cuarto jueves del mes de noviembre, para celebrar, para conmemorar y tener una cena de acción de gracias. Entonces, así es que es en este mes donde nosotros tendremos esta serie de mensajes hablando acerca de lo que es el agradecimiento. Y hermano, yo creo que todos nosotros tenemos algo por qué agradecer a Dios. Yo sé, hermano, que aunque quizás pasemos pruebas y dificultades, tenemos algo por qué agradecer al Señor. Y hoy comenzamos con esta historia de agradecimiento en la que nosotros vemos a un hombre que alcanzó una tremenda bendición de parte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. 10 leprosos se encontraban marginados de la sociedad de su tiempo. Podían vivir en colonia, ellos mismos podían convivir entre ellos, pero ellos no podían acercarse a otras personas porque la enfermedad que tenían era contagiosa y era mortal. Ellos vivían en aquellos lugares solamente esperando lo que es la muerte, porque la lepra no solamente era contagiosa, sino también era incurable. Cuando Cristo los vio, Él tuvo compasión de ellos y con su palabra los sanó a todos, dice la Escritura. Ahí en el versículo número 14 nos dice así de ese gran milagro, y dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó, hermanos? Fueron limpios. Esto era el requerimiento para poder presentarse delante del sacerdote. Solamente tenían que estar limpios. De otra manera ellos tenían que seguir clamando allá en el monte, allí en los lugares: no se acerquen, soy inmundo. Y ellos se cubrían su cabeza para que nadie se acercara, porque ellos contagiarían a los demás. Y así es como vivían ellos. Pero le dice el Señor: agarren camino para el pueblo y ustedes preséntense al sacerdote y Él les va a decir lo que tienen que ofrendar. Y el Señor y la Escritura dice que ellos quedaron limpios. Y todos siguieron su vida después lo que ellos deseaban. Todos recibieron la sanidad de su cuerpo, según nos dice la Escritura. Y dice que ellos siguieron sus vidas, excepto uno que regresó a darle gracias a Dios. Excepto uno que no fue malagradecido. Excepto uno que dijo: esto que he recibido, yo no puedo quedarme sin dar gracias a aquel que me ha dado la sanidad. Y la Escritura dice que él volvió para darle gracias al Señor por haber sanado. Se postró ante Jesucristo y le dio gracias, una acción de gracias. Entonces los otros 9 se olvidaron de ser agradecidos. Los otros 9, hermanos, siguieron su camino. Escucha, hermano, es bueno ser agradecido. Mucha gente busca de Dios por una necesidad que tienen, por una enfermedad, porque tienen quizás una necesidad económica grande, y cuando Dios les ayuda se olvidan de Dios. Pero qué bueno que siempre hay alguien que es agradecido. Qué bueno que siempre, quizás usted está aquí hoy con el propósito de agradecerle a Dios: gracias, Señor, porque tú me has ayudado, gracias que me has levantado, gracias que tú me has sanado.
Hermano, es bueno ser agradecido. Se siente bueno ser agradecido. Escuche, hermanos, en la cárcel hay mucha gente que prometen a Dios: cuando salga de este lugar, yo me voy a congregar en una iglesia, voy a servir a Dios. Pero hermano, cuando salen, quizá buscan algún lugar donde ir un día a poder decir gracias a Dios que estoy aquí, pero después vuelven otra vez a su vida antigua. Siguen otra vez en sus mismos deleites, siguen otra vez en sus mismos vicios, hermano, porque hay poca gente que entiende lo que es ser agradecido con Dios. Hay mucha gente, hermano, que el Señor los ha levantado de una enfermedad. Escuche, hermano, no sea usted ingrato como aquellos 9. Cuando el Señor hace algo en su vida, usted sea agradecido con Dios. No te olvides de Dios cuando te levante de ese lecho de muerte donde los doctores decían: este hasta aquí llega, pero la última palabra la tiene el Señor. Y el Señor te ha libertado, te ha sanado. No seas ingrato, dale gracias a Dios. Vuelve a sus pies y dile: gracias, Señor, que me has levantado de esta cama donde yo me encontraba. Cuando el Señor, hermano, te ha rescatado de la droga, te ha rescatado del vicio, te ha sacado de allá de la pura basura, sea agradecido con Dios. No seas ingrato y no vayas otra vez simplemente divirtiéndote y llevándote como estos 9 a otros lugares. No seas como estos malagradecidos. El Señor Jesús hizo una pregunta: ¿y los 9 dónde están? ¿Los 9 dónde están? Los 9 se fueron a disfrutar de la vida loca. Los 9 hermanos, ellos se fueron a la plaza a buscar las muchachas para entonces salir con ellas. Los 9 hermanos, ellos volvieron otra vez a lo que son sus diversiones mundanales. Se olvidaron de que alguien les mostró amor para poder sacarles del lugar donde se encontraban. Versículo número 17 dice ahí, el 17: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, hasta un samaritano. Si todos recibieron lo mismo, ¿por qué no tomaron en cuenta esta maravilla en su vida? Si todos, hermanos, fueron rescatados de la misma vida de perdición y de condenación que vivían, ¿por qué razón es que solamente hubo uno que vino a ser agradecido? ¿Y sabes por qué? Es porque hay gente agradecida y hay gente ingrata. Esa es la diferencia, hermano. A veces pensamos: ¿por qué? Si Dios nos dio salvación a todos, ¿por qué, hermano, la mayoría no quieren servir a Dios? ¿Por qué, si Dios pagó la misma sangre preciosa por lo que fue nuestra salvación, por qué a veces, hermano, les cuesta tanto a algunos hermanitos ser agradecidos con lo que Dios ha hecho? Y no entendemos: si todos nos pusiéramos a servir al Señor, si todos nosotros cooperáramos con la obra de Dios, qué maravillas pasarían. Pero hay gente agradecida y hay gente ingrata. Es bueno ser agradecido. Se siente bien ser agradecido, pero hay una diferencia enorme entre los 9 y el único agradecido. Y esto es lo más maravilloso. En el versículo 19 dice así: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Lo ves? Si es verdad que los 10 fueron sanados, pero no todos fueron salvados. Solamente uno recibió salvación, porque solamente él entendió lo que había pasado. ¿Quién lo sanó? Los demás simplemente consideraron: bueno, ese hombre es un merolico que tiene poder, ese hombre es un metafísico que nos ha sanado. Pero este reconoció: este es el Salvador del mundo, este es el Mesías prometido, y él recibió salvación. Hay una tremenda diferencia en esto, hermano. Por eso nosotros, hermano, queremos ver la grande importancia, la diferencia. Escuche, la salvación del alma es más valiosa que cualquier posesión terrenal y es más valiosa que la salud de tu cuerpo. Escucha, la Escritura nos dice que es mejor entrar en el cielo ciego o cojo o manco que entrar completito de tu cuerpo en el infierno. Porque, hermano, en la gloria del Señor no hace falta nada. El que no ve va a ver, el que no camina correrá, el que está manco podrá estar sano. Hermano, en la gloria de Dios todo es maravilloso, todo es felicidad. Y, hermano, si entramos con una enfermedad, allá no habrá enfermedades. Pero la gente se preocupa más del cuerpo que del alma. Pero este hombre entendió: la salvación de su alma era importante. Así es que, hermano, si alguien todavía está pensando que
quiere que Dios le sane para poder estar bien, pero no tiene salvación, estás en peligro. Específicamente la salvación de Cristo hoy, quiero hablarte, hay que ser agradecidos. Y yo sé que a través de los demás días vamos a hablar de otro agradecimiento, pero hoy sea agradecido por la salvación. Si tú eres salvo, si tienes salvación, sea agradecido por la salvación. Porque, hermano, la salvación es el regalo más grande que puede recibir una persona en este mundo. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, conocer a Cristo. Saber que tiene un lugar en la gloria. Saber que no irá más a condenación porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso quiero, hermano, que veamos en este pasaje, vamos a ver 3 aspectos que ilustran el gran milagro de la salvación. Aquel que reconoce a Cristo como su Salvador. En primer lugar, la lepra representa el pecado. Tenemos que ver lo que sucedió con esta persona, con estos. La lepra representa el pecado. Lucas 17:12, comenzamos diciendo ahí, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Mira lo que dice la Escritura, los cuales, ¿qué? Se pararon de lejos. La lepra es horrible y consumía poco a poco la carne de la gente contagiada hasta que prácticamente se hacía pedazos. Por eso ellos se amarraban cintas en su cara, en sus brazos, porque la carne comenzaba a caerse de lo podrida que estaba, y entonces ellos tenían que cuidarse de eso y hasta que morían prácticamente despedazados. El pecado, como la lepra, es así. Avanza y carcome el valor moral de los hombres. Los lleva prácticamente, hermano, a tratar como si fueran no seres humanos. Hay mujeres y hombres que están destruyendo su vida con el pecado. Por eso, hermanos, el pecado es algo también que es incurable con cualquier cosa de este mundo. Lo que lo puede curar, mira, no se puede limpiar ni con jabón ni con detergente, porque el pecado, hermanos, destruye a las familias. La lepra mantiene a la gente lejos, aún de los familiares, y el pecado mantiene lejos al ser humano, aún incluso de sus propios familiares. Los aleja. Hermano, ¿quién quiere vivir con un esposo que está constantemente pecando? ¿Quién quiere vivir con una esposa que está constantemente en el pecado? Nadie quiere estar cerca de ellos. El pecado, más que nada, dice la Escritura que separa al pecador de Dios. Y por eso ellos estaban parados de lejos. El Señor Jesucristo estaba a lo lejos y ellos se paraban porque el pecado separa al hombre de Dios. Y entonces cuando la persona muere separado de Dios, solamente encuentra la condenación. ¿Qué dice la Biblia? Que aquellos hombres se separaron lejos. Escucha, hermano, esa es la condición que Dios nos encontró a nosotros. Lejos de Dios. Lejos. Separados de su gracia, rumbo a una condenación segura. Y la mayoría de nosotros, por ignorancia, ni siquiera nos dábamos cuenta hacia dónde íbamos. Vivíamos la vida como todos los demás, pensando, yo estoy bien, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, que de vez en cuando yo me emborrache, que de vez en cuando le queme las patas a Judas, está bien. Y pensábamos que estábamos bien por ignorancia, y por el pecado estábamos separados de Dios, lejos de Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:12. No nos dábamos cuentas acerca de lo que nos esperaba en la eternidad. Efesios 2:12, vamos a ver ahí, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y escuche, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque religiosamente tú decías, mi Diosito, yo amo a Dios, pero tú no conocías a Dios. Estabas lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y escucha, hermano, da pena ver en estos días a un mundo ciego que se dedican a honrar a los muertos. En estos momentos, son estas fiestas que se están celebrando en todos lugares. Allí en Michoacán, en el lago de Pátzcuaro, existe una isla pequeña que se llama Janitzio. Ese lugar, hermano, hay un desenfreno total. Que antes decían, simplemente van a prender veladoras por todas partes, pero hoy, hermano, es un día de fiesta.
Es un día, es un día donde la gente se va a emborrachar, gente se va a drogar, porque están celebrando a los muertos. Escúchame, los muertos, muertos están. Los muertos nada tienen que ver con ninguna cosa. Pero ¿sabes qué? Tú estabas metido en eso y tú estabas, mira, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y yo no dudo que algunos cristianos todavía anden participando en eso. En estos momentos, en mi pueblo, yo sé, mi esposa está allá, le tocó estar, pero hermano, la gente, mira, los pueblos están solos, toda la gente está en los panteones, está, hermano, allí junto a las tumbas, llorando, chillando por sus muertos, y los comerciantes se dan su lujo. Ellos llevan comida, llevan bebida, llevan toda clase de cosas, porque es una fiesta enorme. Y muchas de estas personas nunca visitaron a sus madres, nunca visitaron a sus padres, pero en ese día están allí de panza sobre la tumba, llorando porque extrañan a su jefecita, extrañan a su padre, pero es pura conciencia lo que les está haciendo ser así. Me tocó a mí estar ahí un año y de repente comenzaron a llegar los familiares míos a mi casa, a mi mamá. Me dijeron: tú no vas a ir a la tumba de tu papá. Y le dije: ¿por qué? Él no está allí. Y por esa razón, hermano, las últimas 2 semanas de la vida de mi padre, yo la pasé en el hospital. Yo le leía la Biblia acerca de las esperanzas, las maravillas que él va a ver el día que muera en el cielo. Yo no tengo ningún remordimiento de por qué no estuve cuando él estuvo allí, hermano. Lo que pasa es que mucha gente, hermano, y tenían la manera como ver a sus familiares, pero se sienten con remordimiento y van y adornan las tumbas como si eso valiera algo. Hermano, mire, no está nadie en esas tumbas. Y lamentablemente tenemos que decirlo con la verdad: si fue un creyente, está en la presencia de Cristo y está esperando la resurrección. Pero si no fue creyente, simplemente la Escritura dice que está en la condenación. No te dejes llevar por la señora Coco, donde pintan, hermano, los muertos hasta que andan en baile, andan en pachanga. Por esa razón no les llevan mariachis para poder deleitarlos con la música que les gustaba. Y le gustaba el amor eterno a mi viejecita. Y le gustaba eso. Y le gustaban los chiles rellenos. Y le gustaba eso, hermano. Es en vano. Y tú y yo antes estábamos metidos en esa cosa. Sin Dios, sin esperanza. Sin Dios en este mundo. Lejos de Dios. Como aquellos leprosos se pararon delante de Cristo. Porque la lepra los separaba. Así el mismo pecado nos separa de lo que es la presencia del Señor. Tú y yo no tenemos que honrar a los muertos, porque los muertos están. Tenle miedo a los vivos. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. En segundo lugar, un día nos encontramos con Cristo. El día más maravilloso que pasó, el día cuando nosotros nos encontramos con Cristo. Leemos el versículo que sigue ahí, el 13. Lucas 17:13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos estaban lejos de Cristo, pero ellos reconocieron en Él a quien podía ayudarles en su calamidad. Ellos habían escuchado que no hay nadie más que pueda ayudar a su enfermedad más que solamente Cristo. Y entonces ellos claman, hermano, al Maestro. No es clamando al Señor, sino clamando al Maestro, al médico que les puede ayudar. Mira, la necesidad que ellos tenían les impulsaba a rogar por una oportunidad de ser sanos y devueltos a la sociedad. Y esto es muy común en estos días, hermanos. La gente busca a Cristo porque han escuchado que Él sana toda enfermedad. Y la culpa la tienen mucho estas doctrinas, hermanas, falsas, que están llamando a la gente a la sanidad, no a la salvación. Y entonces por eso vemos campañas que aparecen allí, frases como: pare de sufrir. Si tú vienes a Cristo vas a parar de sufrir, te va a sanar todas las enfermedades. El Señor nunca prometió eso, Él prometió vida eterna. Y hermano, mira, mientras usted viva en este cuerpo corrupto y este cuerpo que se echa a perder y este cuerpo lleno de venas y también de hueso y todo, usted va a sufrir en este mundo.
No piense venir a Cristo es estar ahora en un lecho de rosas. Hermano, la diferencia es que con Él ahora podemos sobrepasar toda prueba en esta vida. La diferencia es que el dolor, hermano, es más leve cuando tú estás con Cristo. La diferencia es que tus penas, hermano, tú las puedes soportar con la ayuda del Señor. Esa es la tremenda diferencia. Pero no creas ese asunto de que vamos a tener una campaña donde va a haber sanidad divina. Hermano, ¿quién puede ordenarle a Dios cuándo puede sanar y cuándo no? Por eso esta clase, hermano, de campañas y esta clase, hermano, de doctrinas han hecho que la gente se enfoque más en su sanidad corporal que en la salvación. Y hay millones y millones de personas que tú ves en la calle y les preguntas si son salvos y no saben qué decir, porque no conocen el evangelio de Jesucristo. Conocen una iglesia, conocen a alguien que les habló de Cristo, porque estos habían escuchado, estos leprosos. Hay alguien que nos puede sanar. Y hermano, toda la gente religiosa, hermano, pide a Dios por sanación, pero no le conoce. Y Dios en su misericordia, Él puede sanar a cualquier persona. Y lo hace. Había un hombre que me dijo, mira, pues yo estuve en la cárcel. Y quiero que tú me digas una cosa, tú que eres pastor, me dijo. Yo rogaba mucho a la Virgencita de San Juan de los Lagos y salí. ¿Quién me sacó? Le dije, te voy a hacer una pregunta entonces. Antes de contestarte, ¿cuántas personas tú piensas que le pedían a la de San Juan de los Lagos en ese momento? Y él dijo, yo pienso que pues miles, hasta más. Pues quiere decir, hermano, que si hay alguien que escucha a la misma vez a más de una persona, y no una persona, sino a miles, es Dios. La Virgencita es Dios. Y si es así, si es Dios, entonces es un Dios ajeno, porque hay un solo Dios. Pero hermano, en realidad quien nos liberta a toda persona es Dios. No importa lo que digan, no importa lo que pidan, no importa lo que piensen, porque Dios tiene misericordia y el Señor sanó a 10. Ellos no tenían fe en Él como Salvador, no tenían fe quién era Él. Sin embargo, lo sanó por su pura misericordia. Y Él hace salir el sol para todos por su misericordia. Y Él da de comer a todos por su misericordia. Y le da a los animalitos y toda la gente. Aunque dicen que son ateos, Dios sigue dándoles de comer por su pura misericordia. Entonces, hermano, el que hace todo es Dios. El punto es que cuando se le adjudican a otras personas, se vuelven malagradecidos como estos 9, los cuales se fueron a hacer pachanga en lugar de venir a Cristo y poder darle las gracias. Escuche, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, venimos a la iglesia no por la salvación, sino porque queríamos alivio a alguno de nuestros problemas. Quizá tu matrimonio se estaba ya deshaciendo y tú buscaste de Dios. Quizás tu familia en problemas de drogas y todo esto te movió para poder buscar a Dios. Quizás ya en una enfermedad en la cual dijiste, esto es muy doloroso, y quisiste buscar a Dios. Y no hay ningún problema con eso, porque Dios utiliza las cosas para que tú le conozcas a Él de verdad. Porque cuando vienes a saber la realidad, tú entiendes que Jesucristo no vino para sanarte y no vino para arreglar tus problemas principalmente. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es la principal razón por la que Cristo vino a este mundo. Sí sanó muchos enfermos, sí dio de comer a los pobres, sí, hermano, hizo milagros, pero la verdadera razón que vino el Señor es porque no quería que tú fueses a la condenación del infierno. Y Dios, hermano, tuvo compasión, pero no entendieron. Mire, en marzo de 1992 murió mi hermano a los 26 años. Yo puedo ver un vacío en el corazón de mi madre desde ese tiempo, son muchos años. Pero eso como que me movió a mí diciendo, yo necesito buscar de Dios. Ahora quiero decirles que yo pensaba que era cristiano porque no era católico, pero estaba en una tremenda equivocación. Y yo dije, voy a buscarlo porque yo quiero que mis niños aprendan de las cosas de Dios, que aprendan las historias que yo aprendí cuando tenía 10 años. Pero cuando Cristo me encontró, me di cuenta que yo era el que estaba perdido. Y me di cuenta que yo era el que necesitaba de Dios. Y allí abrió mi entendimiento, abrió mis ojos, que yo buscaba simplemente una ayuda para mi familia, pero en realidad lo que Dios quería darme es salvación.
Y el día 26 de julio de 1992, en ese día invoqué a Cristo como mi Salvador. Y desde entonces entiendo, hermanos, que lo más importante no es nada de este mundo, no es nada material, no es ni siquiera la salud que tú necesitas, es la salvación de tu alma. Yo no sé si tú puedes recordar cuando tú fuiste encontrado por el Señor, pero es el día más maravilloso que puedes ver. Por eso no debemos de volver atrás. Por eso no tenemos que echarnos atrás, hermanos. Mire, vamos a leer un pasaje en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Y leemos versículos 8 y 9. Gálatas 4. Dice la Biblia así. Gálatas 4:8. Estamos ahí. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y hermano, yo te lo vuelvo a repetir. En este momento hay cristianos, hermano, que están celebrando la muerte. Yo te lo puedo garantizar que hay cristianos, hermano, que en este día se avientan su traguito de tequila y en este día están celebrando, y que pues mi mamá y que mi papá, hermano, ¿cómo es posible de que si hemos conocido de Cristo volvernos a esclavizar otra vez en esa clase de costumbres y rudimentos? No es así. Si usted ha conocido a Cristo, no se eche para atrás. Tome una decisión de ser cristiano de verdad. El pecado nos tenía separados de Dios. Un día nos encontramos con Cristo y ¿sabe qué pasó? Cristo nos limpió del pecado. Versículo 14, regresamos a Lucas capítulo 17. Cristo nos limpió del pecado. 17:14, estamos. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. A continuación podemos observar el milagro que Cristo realizó en aquellos 10 hombres que le buscaron para su sanidad. La Biblia dice que Jesús les dio una orden: entren en el pueblo y busquen al sacerdote. Preséntense delante de Él y Él va a revisarlos, y después ellos tenían que presentar su ofrenda de 2 tortolas o de 2 palominos. Y hermano, dice la Biblia que ellos se levantaron y ellos obedecieron a lo que le dijo Jesús, y corriendo a la entrada del pueblo se dieron cuenta que poco a poco, se dieron cuenta de que ya no estamos leprosos, hemos sido limpiados. Entonces, cuando ellos se presentaron delante del sacerdote, ellos recibieron lo que es la aprobación de que estaban limpios. Pero uno no entró. Acuérdense que él se regresó para darle gracias. Entonces, hermano, lo que nosotros estamos aquí viendo es que el Señor no necesita ningún rito para limpiar nuestros pecados. Él no necesita, hermano, ninguna clase. No necesita el bautismo, como personas dicen que el bautismo limpia los pecados. El bautismo nada tiene que ver con la salvación. Por eso cuando una persona no quiere bautizarse, lo primero que le preguntamos: ¿tú necesitas el bautismo para ser salvo? Y muchos responden sí. ¿Por qué? Porque piensan que el bautismo limpia los pecados. No, el bautismo es un testimonio exterior de lo que Cristo limpió dentro de nosotros. Es una identificación con el cuerpo de Cristo. Hermano, el Señor no necesita nada para poder limpiar nuestros pecados más que solamente la fe, más que solamente creer. Y esto es lo que Cristo hace con el pecado, de que es salvado por su gracia. Cuando un pecador invoca el nombre de Cristo como Salvador, no hay necesidad de que llore, no hay necesidad, hermano, de que lamente por su pecado que hizo. Como gente dice: mira, el día que yo recibí a Cristo sentí una tristeza en mi vida. Hermano, el recibir a Cristo no es tristeza, es alegría. Bueno, pero gente dice: es que yo sentí un calor que me recorrió y tú los ves, hermano, en la calle, en la botella y todo eso, no tienen salvación. ¿De qué te sirvió esa experiencia que muchos dicen
encuentro personal con Cristo. ¿Cuál encuentro personal con Cristo? Yo he visto mujeres, hermano, que me han dicho, desde el día que tuve el encuentro personal con Cristo, me siento diferente. Sí, pero bailas polcas allá en los restaurantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Eh? Andas todavía en los días de los muertos en el panteón, porque es las personas que yo te digo. Bueno, no tiene nada que ver. Mire, cuando yo recibí al Señor no sentí nada. Pero yo estoy seguro que soy salvo. Porque mi espíritu me lo dice y el espíritu le dice al espíritu de Dios que eres hijo de Dios. Entonces tú no necesitas, hermano, ninguna actuación, ni bañarte en lágrimas, ni también, hermano, estar diciendo, oh, es que mi pecado me hace que yo llore. Hermano, ¿cuáles pecados? Por eso cuando la gente dice es que necesitas arrepentirte de todos tus pecados y el Señor dice, ¿cuáles pecados? ¿Te acuerdas de todos? Si cuando ibas al sacerdote nomás le decías lo que querías. No me digas que tú le decías al sacerdote, mira, me robé la chiva de allá. No, nomás ibas para poder allí hacerle así a la llorona. Bueno, porque tú nunca le vas a decir a un hombre mismo lo que está en tu vida. Lo único que puede decirle es al Señor. Por eso cuando oramos con Él, doblamos nuestras rodillas y allí vaciamos nuestra alma y decir, Señor, mira, yo soy así. Este pecador indigno, ¿cómo es que tú te dignaste a mirarme? Y gracias, Señor, por la salvación que tú me has dado. Cuando, mire, la Biblia dice, hermanos, que cuando dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él seguramente pronunció y dijo, sean salvos de su lepra. Y con esa palabra el Señor los limpió. Mientras corrían, su lepra desapareció. Cuando tú dices, Señor, te reconozco como el único y suficiente salvador de mi alma, en ese momento Dios limpia todos tus pecados. La sangre preciosa de Cristo viene y limpia tus pecados pasados, presentes y futuros. Te deja limpio completamente cuando pones tu fe en la sangre de Cristo. Mira, quiero que veas ahí en Hechos capítulo 10, 43. Hechos 10, 43. De Hechos 10, 43. Dice la escritura así, de este dan testimonio, hablando de Cristo, todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sencillamente, el día cuando una persona invoca el nombre de Cristo, recibe perdón de pecados, de todos los pecados. No necesitas un proceso para ser salvo. No necesitas conocimiento más de la Escritura. Simplemente el día que tú recibes al Señor como tu Salvador, en ese momento Dios te deja tu corazón limpio. Y es un instante, no es un proceso. No es como aquel que decía, oh, yo tengo 14 años de ser cristiano y todavía no soy salvo. Jamás serás salvo, nunca fuiste salvo, porque la salvación es un tiempo de un instante. Por eso cuando vamos nosotros y tocamos puertas y le decimos a la persona si quiere ser salvo y le decimos denos unos cuantos minutos y yo le comparto con la Escritura cómo puede tener salvación. ¿Y cuánto se necesita, hermanos? Unos minutos. El Señor dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo al instante. No necesitamos ningún rito. No necesitamos ningún estudio más. Encontré otra mujer ahí apenas ayer. Está estudiando 5 años con los testigos de Javier. Y dice, pues todavía no entiendo nada. Porque la Escritura dice, estos son de los que se meten en las casas y sacan las mujercillas, las cuales nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque el Evangelio de Cristo es sencillo. No es complicado. No es un tiempo de estudio de horas y horas y días y simplemente dándole vueltas. Yo le dije, bueno, aquí la Escritura dice que si usted rechaza a Jesucristo, será mandada a un lago de fuego donde el fuego arde por la eternidad. Y digo, bueno, los testigos de Jehová me enseñaron que allí fuego no es lo que quiere decir. Dijeron que eso es como sufrimiento de la vida.
O sea, en otras palabras, cuando uno está pasando por sufrimientos, es como que las llamas lo están quemando a uno. Y yo digo, ¿y quién le dio la autoridad a estos testigos del demonio a que cambien las palabras o que le den una interpretación de lo que dice la Escritura? Porque la Biblia dice que el fuego el infierno es un lugar de fuego ardiente, donde el rico decía, por favor, que alguien venga y moje la punta de su dedo y me la meta en mi lengua, porque estoy yo atormentado en esta llamas. ¿Y qué dice esta mujer? Es que esas llamas significan más bien lo que son las cargas que uno sufre en este mundo. Por eso pueden pasar años y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Pero Cristo un día me abrió el corazón en un instante y comprendí. Le dijo, vayan con el sacerdote. Y mientras vayan, se limpiaron. El Señor Jesucristo dice, todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo y tu corazón se limpia. No necesitas esperar nada más, no necesitas otras cosas, tú simplemente dice la Escritura que será al instante. Entonces, terminamos, hermano, la Biblia dice en el último versículo del 19, donde estamos en el 17, 19 de Lucas. Lucas 17 y versículo 19, las últimas palabras que el Señor les dice a aquellas personas, a aquel hombre, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué difícil sería si usted y yo tuviéramos que hacer algo para la salvación. Qué difícil sería que el Señor impusiera una condición. Entonces cuando la gente dice, así nomás con creer, no hombre, eso es re fácil. Bueno, que el Señor te ponga una condición y tú no la puedes cumplir. Porque ¿qué puedes hacer para poder salvarte? ¿Cuánto piensas que vale la salvación? ¿Qué gran obra tú puedes hacer para merecerlo? Tú estás perdido si tú piensas así. Por eso el Señor dijo, simplemente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 10 hermanos fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Fue el que comprendió el gran milagro de la salvación. Por eso nosotros no podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos sentados, hermano, ante un mundo que se pierde sin Cristo. No podemos simplemente pasar los años y no hacer nada por Dios. Tenemos nosotros que ser agradecidos. Y mira, Dios no nos pide nada. Nos dijo que la salvación es gratuita y nos da como un regalo. No nos pide nada. No dice ahora tienes que hacer esto. Pero hermano, alguien que tiene inteligencia y alguien que es agradecido va a decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Hay un pasaje ahí en Romanos, hermano, donde aunque el apóstol Pablo no está obligado a hacer nada por el Señor, pero dice en Romanos 1:14, dice a griegos y a no griegos soy deudor. A griegos y a no griegos soy deudor. O sea, yo siento esa necesidad de que necesito yo compartir el evangelio con los que no lo conocen. Yo necesito, porque si yo no lo hago, entonces yo me siento mal. Dijo él que ay de mí si no predicase el evangelio. Y hermano, es solamente por agradecimiento. Es solamente. Por eso hay cristianos que son agradecidos y hay cristianos que son ingratos. En este mes estamos tratando acerca de ser agradecidos con Dios. Y yo creo que lo más grande por lo que tú puedes ser agradecidos es por la salvación que tú tienes. Que es lo más grande que puede existir. Pero hermano, ¿cómo vas a mostrar tu agradecimiento? ¿De verdad estás agradecido con Dios? Dile a alguien de Jesucristo. Dile a alguien donde quiera. Hermano, en la escuela, en la plaza, en la tienda, en cualquier parte. Háblale a alguien de Jesucristo. Si estás agradecido. Yo sé que a través de los otros domingos hablaremos más acerca de otros agradecimientos por otra cosa, pero yo creo sinceramente que la salvación es la razón más grande por qué dar gracias a Dios. Ahora yo no sé si habrá alguien aquí que dice yo no soy salvo. Yo todavía no he conocido esa salvación de Cristo. Entonces, este es el día de tu salvación. Nadie tiene que perderse y nadie tiene que irse de este lugar sin asegurarse que Cristo está en su corazón. Y así de esa manera puede ser agradecido.